4 kilómetros bajo tus pies. Imagina descender en un elevador por más de 1 hora, soportando 60 grados Celsius en un aire tan denso que respirar quema. Bienvenido a Mponeng, Sudáfrica, el infierno geológico. En 2008, un equipo científico bajó buscando respuestas. Lo que encontraron les heló la sangre. Vida. No restos fósiles, organismos vivos prosperando en la oscuridad absoluta, donde los libros de biología dicen que es imposible. ¿Qué más te mintieron sobre lo que hay debajo de nosotros? Mponeng no es el único caso. En Rusia, los soviéticos perforaron el pozo de Kola, 12 kilómetros hacia las entrañas del planeta. Lo que extrajeron destruye cada diagrama que memorizaste en la escuela. 2 agujeros, una conclusión aterradora. No tenemos ni idea de qué demonios hay en el centro de la Tierra. Península de la Kola, Unión Soviética. Mientras América mira hacia las estrellas, los soviéticos deciden cavar. El proyecto Kola no es una misión científica cualquiera, es orgullo nacional perforado en roca. La meta, alcanzar el manto terrestre antes que los capitalistas, llegar donde ningún humano ha llegado. Tardaron 19 años en alcanzar 12.262 metros, más profundo que el monte Everest es alto, y cada metro destrozaba una certeza geológica. Décadas después, al otro lado del mundo, mineros sudafricanos en Mponeng bajan 4 kilómetros cada mañana. Buscan oro. Encuentran preguntas que ningún geólogo quiere responder. Porque hay un problema. Los modelos que usamos para entender el interior de la Tierra son inferencias. Nadie ha estado ahí. Nadie ha visto el manto. Nadie ha tocado el núcleo. Todo lo que sabemos viene de ondas sísmicas rebotando en terremotos, de simulaciones matemáticas y de suposiciones educadas. Y Kola demostró que nuestras suposiciones estaban catastróficamente equivocadas. La temperatura debía aumentar de forma predecible, unos 25 grados por kilómetro. A 12 kilómetros esperaban encontrar alrededor de 100 grados Celsius. Encontraron 180. El calor derretía las brocas de diamante. El granito, sólido en teoría, se comportaba como arcilla húmeda. Las perforaciones colapsaban sobre sí mismas por presión y temperatura. Tuvieron que detener el proyecto, no por falta de voluntad, por imposibilidad física. Pero antes de cerrar el agujero, sacaron muestras, y lo que contenían cambió todo. Primer descubrimiento: vida donde no debería existir. Cuando los científicos analizaron las muestras de Mponeng, esperaban roca muerta, minerales inertes comprimidos durante eones. Lo que obtuvieron fue un ecosistema, bacterias, vivas, activas, a temperaturas que hervirían tu sangre, en completa oscuridad, sin oxígeno, sin fotosíntesis, sin ninguna conexión con la superficie. Análisis genéticos revelaron que estas criaturas han estado aisladas durante millones de años. Evolucionaron solas, alimentándose de azufre y radiación emanada de uranio en las rocas. Esto no solo redefine la biología, redefine dónde buscar vida en otros planetas. Si organismos prosperan a 4 kilómetros bajo tierra en la Tierra, ¿qué hay bajo la superficie de Marte o en las lunas heladas de Júpiter? Segundo descubrimiento: agua ancestral. En esas mismas profundidades de Mponeng hallaron agua líquida, pero no cualquier agua. Agua atrapada en bolsas de roca durante más de 2.000 millones de años, anterior a la atmósfera oxigenada, anterior a la vida compleja. Cuando la probaron, su composición química era alienígena, concentraciones extremas de metano, hidrógeno y sales que no existen en océanos modernos. ¿De dónde salió? La teoría convencional dice que el agua terrestre vino de cometas,
Pero si hay océanos antiguos atrapados en las profundidades, quizá el agua siempre estuvo aquí. Quizá la Tierra la produjo internamente. Y si eso es cierto, entonces todo lo que sabemos sobre la formación de planetas habitables está mal. Tercer descubrimiento: el agujero que no debía existir. En Kola, a partir de los 7 kilómetros, el granito sólido comenzó a fracturarse. Grietas microscópicas por todas partes, fluidos a alta presión brotando desde abajo. Según la geología establecida, a esa profundidad, la presión debería sellar cualquier fisura, pero ocurría lo contrario. Las rocas estaban saturadas de líquidos calientes migrando desde zonas aún más profundas, y de esas fracturas emanaba hidrógeno puro, no producido por bacterias, hidrógeno abiogénico, generado por reacciones químicas entre agua supercalentada y minerales de hierro. Combustible limpio, energía, brotando naturalmente del planeta, como si la Tierra fuera una batería viviente. Y entonces detectaron algo más, algo que hizo que cerraran el proyecto sin explicaciones públicas. Cuarto descubrimiento: los sonidos. Esto nunca fue confirmado oficialmente, pero ingenieros rusos del proyecto Kola filtraron reportes inquietantes. A profundidades superiores a los 12 kilómetros, los micrófonos sísmicos captaron ruidos anómalos. No vibraciones tectónicas, no movimientos de magma. Algo parecido a resonancias, frecuencias bajas, repetitivas. Algunos lo llamaron ecos térmicos. Otros dijeron que eran ilusiones acústicas, producidas por la expansión del metal. Pero lo cierto es que los datos fueron clasificados, y poco después, el proyecto se cerró permanentemente. Razón oficial: el colapso de la Unión Soviética. Falta de fondos. Razón técnica: las perforaciones se cerraban solas. La presión deformaba el acero. El calor era insostenible. Pero hay una tercera razón que nadie menciona. Desde los 10 kilómetros en adelante, las muestras mostraban anomalías magnéticas inexplicables. Rocas que no deberían estar magnetizadas, lo estaban. Patrones que no encajaban con la teoría del núcleo de hierro, generando el campo magnético terrestre. ¿Y si el modelo del núcleo está mal? ¿Y si hay estructuras desconocidas más arriba de lo que creemos? ¿Qué más hay ahí abajo que nuestros diagramas escolares ignoran? La respuesta es perturbadora. No lo sabemos. Y peor aún, dejamos de intentar averiguarlo. Piensa en esto. Hemos enviado robots a Marte, telescopios al borde del universo observable. Pero el centro de la Tierra está a 6.371 kilómetros bajo tus pies, y apenas llegamos al 0.2% de esa distancia. Conocemos más sobre la superficie de Venus, un infierno a 460 grados, que sobre lo que ocurre a 20 kilómetros bajo el suelo que pisas cada día. Emponeng sigue operando. Los mineros bajan, extraen oro, pero las expediciones científicas a las zonas más profundas cesaron. Demasiado peligroso, dicen, demasiado costoso o demasiado inquietante. Porque estos descubrimientos no son anomalías menores, son fracturas en la narrativa científica que nos reconforta. Nos obligan a replantear cómo se formó el agua, dónde puede existir vida, qué impulsa el campo magnético que nos protege de la radiación solar mortal. Quizás la Tierra no es una roca inerte con vida en su superficie. Quizás está viva en formas que aún no comprendemos, generando energía, almacenando océanos secretos, creando organismos en su oscuridad más absoluta. Y nosotros, caminando sobre su piel, convencidos de que entendemos el planeta. 4 kilómetros bajo tierra, en Emponeng, las bacterias siguen alimentándose de roca radioactiva, indiferentes a nuestras teorías, prósperas en el infierno, esperando que finalmente hagamos la pregunta correcta. ¿Qué más no sabemos sobre nuestro propio hogar?